Vamos a continuar entonces con nuestras ponencias de la jornada de la tarde y a continuación vamos a invitar al doctor José Luis Anabalón, que nos acompaña muy especialmente en esta jornada y él nos va a presentar su ponencia que se titula, permítame un segundo, la ponencia del doctor se titula Estado actual de la investigación vestibular en la Clínica Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Doctor José Luis, bienvenido a este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Oh, ¿me escuchan bien, primero que todo? Eso me interesa. ¿Aló? Sí, lo ¿Me estamos escuchas? escuchando muy bien. Ojo, qué gusto verte, tantos años, tanto tiempo, ¿cómo estás tú? Muy bien, profesor, muy bien, muy bien. Aquí juicioso, trabajando todavía en audiología, en Así lo investigación, que veo. es lo que más nos mueve a nuestras tres universidades, a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, Ah, a la Fundación Universitaria María Cano y a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Es un placer de verdad para nuestro evento poder contar con su presencia y que nos comparta sus experiencias. chuta, a ver, primero que todo agradecerles la invitación. En realidad, ustedes saben que Colombia es uno de los países que más me gusta ir, no solo por la comida, sino por todo el ambiente. Y lo bonito es que siempre están como investigando, algo que de verdad me gusta mucho y en realidad es algo que a mí me deja muy, muy contento. Primero que todo, como les decía, decir, agradecerte la invitación. Espero que comentarles algo y por lo que estuve viendo, primero que todo, ven bien la pantalla, eso me gustaría saberlo, después yo me largo con todo. Eh, Agradecerles la invitación, como les decía, y bueno, por lo que estuve viendo, los felicito, está bastante entretenido lo que es la parte de tinnitus, es algo que estoy tratando de aprender últimamente. No es fácil, así que en realidad las chicas que se van a dedicar a esto, que van a salir a esto, espero un largo camino, pero la idea es tratar de solucionar y dar solución a los pacientes, así que en ese sentido estamos todos muy, muy en eso, y feliz de poder ayudarle en algunas cosas. Un comentario que quería hacer sobre la presentación anterior. Fíjense que dentro de mi trabajo clínico, si bien las emisiones autoacústicas no están descritas como con el estudio tinnitus o lo que nosotros buscábamos que se juntara con el tinnitus, es bastante útil medir las emisiones de entrada y salida, sobre todo en pacientes con tinnitus, porque si bien la audiometría puede estar normal, tú puedes tener emisiones ya alteradas en esos pacientes, es decir, las emisiones en ese sentido son bastante útiles. Ya, ahora me salgo y vuelvo a mi tema, a lo que estoy, perdonen que de repente desvarío, me gusta tanto lo que hago que me empiezo a No, saltar claro de un que lado sí, para el doctor otro. José Luis. De todas maneras, todos sus comentarios, todos los aportes han sido bienvenidos y claro, aquí se abre el debate precisamente para poder esclarecer esas cosas y ampliar nuestro conocimiento para que hagamos unas prácticas profesionales mucho más adecuadas. Para aquellos que no lo Perfecto. conocen, que espero que sean pocos, me imagino que son muy pocos, el doctor José Luis Anabalón es tecnólogo médico en la especialidad de otorrinolaringología de la Universidad de Chile y se desempeña como tecnólogo médico en la Clínica Universidad de los Andes y en el Centro Integral de Equilibrio y Audición. Ha sido docente en otorrinolaringología para las carreras de medicina, fonoaudiología en diferentes universidades y ponente nacional e internacional en diferentes congresos, cursos, seminarios relacionados con audición, audiología. Doctor José Luis, un gusto tenerlo aquí. Bienvenidísimo como siempre. Muchas gracias. Primero que todo, dar una consulta. ¿Cuánto tiempo tengo? Y no es porque me quiera exponer, que de repente me salgo de los cánones que nos me exigen. Me dijeron como media hora, Tenemos ¿está bien eso? una hora alcanzamos, sí, Una señor. hora, Dios mío. Ya, vamos a tratar de completarlo. Ya. A ver, no, sí, me gustan los desafíos. Comenzamos. A ver, Listo, doctor, muchas gracias. vamos a partir con esta diapositiva. Ustedes saben que a mí me gusta cuando los que han visto siempre mostrar esto y es por un asunto principal. Quizás les voy a sacar del tema en el que están, o por lo que he visto en mucha audiología, así que los felicito. Una lástima haberme perdido lo que pasó antes de que pudiese ingresar. Lamentablemente tengo que trabajar para seguir viviendo. Pero, ¿por qué les muestro esto? Y trato de que entendamos cierto concepto. La mayoría de las investigaciones con las cuales nosotros estamos actualmente trabajando en la clínica, primero ha sido netamente porque hemos empezado a entender que ya nuestra evaluación vestibular a través de calórica está quedando bastante corta, sobre todo si uno se pone a pensar que las diferentes patologías están entregando diferentes patrones digamos, de comportamiento a bajas velocidades o a medias velocidades o altas velocidades.
tenemos claro ya que el VEGIP pasó a ser una herramienta central, sobre todo en la etapa aguda de evaluación vestibular, y en ese sentido el hecho que ya la mayoría o la mayoría de los países esté disponible hace que primero tengamos la necesidad ya de hacerlo bien y de entenderlo, y junto con ello también de ir asociándolo con diferentes cosas. El tema es que pasó esto y vino el Vegit, y el Vegit en estos momentos todos lo aman, y dejamos un poco de lado esto, la calórica, y dejamos también un poco de lado la prueba rotatoria. Entonces, cuando yo me enfrento a todo este tipo de cosas, me enfrento al paciente vestibular, me doy cuenta que de repente tengo un paciente que su Vegit sale súper normal. Uno diría, entonces hay alguna alteración central porque pudiese tener un espontáneo, pero no. Tengo pacientes con alteraciones calóricas, y eso me hace pensar que en ese sentido tenemos la necesidad, por lo menos la mía, de tratar de evaluar a este paciente, ojalá dentro de todo su rango frecuencial. El advenimiento de los VEM también nos ha hecho cambiar un poco cómo estamos viendo. Es decir, esto yo siempre lo digo, hay que recordar que el VEM es la única prueba vestibular que nos indica una patología, que es la dehiscencia canal semicircular superior, aplicando ya la sintonización o buscando umbral. Pero cuando yo muestro esto y lo trato de tratar de, digamos, de asociar a una audiometría, nosotros tenemos claro que la audiometría vemos frecuencia. Esto es lo mismo. Entonces, quizás muchos me pueden decir, pero es que con un VEGIT tengo claro la patología. Estoy perfecto, lo puede ser así, ya que quizás con una prueba calórica puedo entender lo que al paciente le pasa. Perfecto, no tengo ningún problema. Pero el tema que me enfrento principalmente yo es qué está pasando con cada patología frente a diferentes pruebas y cómo tratar esa patología. Y es ahí donde quizás la gran importancia de tener tantas cosas que hacer o por hacer. En ese sentido, es muy distinto un paciente que tenga un VEGIT normal a que tenga los VEM alterados. No puedo aplicar la misma terapia de tratamiento. Es muy distinto a que la parte, digamos, lenta esté funcionando mal y los VEM estén funcionando mal y el VEGIT siga estando normal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tratarlo? Eso ha sido nuestra inquierencia en este último tiempo, ¿ya? Pandemia por medio, a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y junto con ello es esto, es decir, muchas veces cuando a mí me dicen, mira, yo voy a estudiar solo el sistema vestibular, pero no olvidamos que el equilibrio, y sobre todo pensando en que los pacientes añosos tienden a tener alteraciones de este tipo, de tanto visuales como perceptivas y obviamente vestibulares, nos indica que algo tiene que estar pasando, y muchas veces sabemos que el sistema vestibular envejece. Hay muchos trabajos que lo están mostrando que el sistema visual igual ocurre, el sistema perceptivo igual. Entonces, cuando aquí me dicen, ya, pero bueno, el abuelito tiene un problema en el VEGIT, ya, vamos a tratar al abuelito con su problema a través del VEGIT, pero no olvidamos que están estas dos estructuras, y de ahí que están, para mí, importantes actualmente, y esto lo voy a centrar necesariamente, hablando solo de la postobiografía, en pacientes de tercera edad. Tenemos que entender que nuestros países, sobre todo Latinoamérica, va a tener un aumento enorme en la cantidad de adulto mayor de aquí a un tiempo. O sea, en ese sentido, tenemos que pensar de que ya quizás evaluaciones posturográficas, ya, y voy a ser quizás un poco eh, medio odioso en el sentido de tener claro que tenemos encuestas de evaluación de este equilibrio, tenemos posibilidad de hacer un montón de test frente a ello, pero no es muy distinto tener algo más objetivo. ¿Sí? Me pueden decir que una encuesta objetiva dentro de ciertas limitaciones. Ya veíamos lo que pasaba con el Tinnitus Handicap, que se hizo en Inglaterra, escuchando lo que pasaba en Colombia. Lo mismo nos pasa a nosotros, lo mismo pasa en nuestros países. De repente nos movemos mucho más que se mueven en otros lados, o quizás un poco menos. Hay que entenderlo dentro de ese sentido. Por ende, buscar elementos dentro de la postografía, normalizarla para cada lugar, yo encuentro que es lo más lógico que tenemos que hacer. Si me detengo, obvio, en el área vestibular, y esto, por favor, es como a medida de resumen, mi presentación no va a ser solo esto, pero me interesa que entiendan que tenemos formas de evaluar ya cada uno de los canales con el VEGIT. Las pruebas posturales también lo hacen en ese sentido, ¿ya? Y en eso también considerar que tenemos distintas frecuencias y tenemos pruebas para evaluar cada una de esas distintas frecuencias. Esto tenemos que empezar a entender y aplicarlo, porque obviamente, dependiendo de lo que yo necesite, es qué es lo que necesito yo evaluar. Y ya les decía la posibilidad que hace años atrás no teníamos de evaluar elementos que están presentes, están constantemente funcionando. Siempre hay que recordar que el utículo y el sacro están activos mientras yo estoy quieto igual, ¿ya? Es decir, incluso estando yo quieto son los que me mantienen mi estabilidad en ese aspecto. Por ende, no es loco pensar que también tendríamos que tratar de evaluarlo, y en eso tenemos la posibilidad de hacerlo de manera estática y también dinámica, ya con las pruebas que nosotros conocemos.
Entonces, todo este advenimiento en nuevas tecnologías, todo esto que ha pasado con la evaluación vestibular, donde ya cambiamos paradigma en el contexto de que tenemos más pruebas, muchas veces la mayoría de la gente me dice, pero José, a ver, yo sé lo que tiene mi paciente, yo sé que mi paciente tiene un hidrocephalón linfático y yo lo voy a tratar como hidrocephalón linfático. Yo no me niego a eso y en realidad todos sabemos que la autoneurología generalmente, la mayor parte de las veces, solamente la anamnesis me indica que tiene. Pero es muy distinto tener a un paciente con un Menier activo, con un Menier que ya pasó su crisis, con un Menier ya establecido, un Menier ya de mucho tiempo, un paciente que tenga crisis otolítica de Tumarkin. El tratamiento lo más probable es que va a variar, va a depender de lo que vaya teniendo ese paciente. De ahí que, al igual que la audiometría, que también puede variar de repente en estados funcionales del oído interno, la parte vestibular hace lo mismo. Y eso implica que, si bien el diagnóstico va a ser el mismo, la elección del tratamiento, qué efectos este tratamiento va a tener, y obviamente revalorizar en el caso de que el tratamiento no esté bien hecho. Y tenemos todos claro que en los últimos tiempos ha cambiado la clasificación de cómo nosotros entendíamos la patología vestibular, nos llevó a pensar qué hacer, cómo hacer y qué es lo que nosotros tendríamos que empezar a evaluar como para poder hacer digamos, un trabajo dentro de la clínica donde estamos nosotros de mejor manera. ¿Por qué me interesa que hablemos de los VET? Porque es algo que les voy a mostrar. Obviamente la idea es tratar de sacarlos un poco del concepto del VOR, que está bien, tenemos que evaluarlo, tenemos la forma, pero el hecho de tener la posibilidad ahora de evaluar estos dos órganos otolíticos que también van asociados a estructuras del sistema vestibular, me da la posibilidad de poder tener otras cosas, en el caso de los pacientes con lesiones de este tipo, de percepción de linealidad y de gravedad. Los pacientes también lo sienten y después vamos a ver específicamente un trabajo que estamos terminando en ese sentido de dónde entra esta evaluación. Tenemos claro lo que es la estructura autolítica, no voy a entrar, digamos, a hablar mucho más de ello, no corresponde, no es tema, eso lo podemos conversar o si alguna vez quieren lo podemos hablar. ¿Y por qué son importantes estas estructuras? ¿Por qué? Porque están sensando mi gravedad, están sensando qué movimientos hago en eje lineal, qué movimiento es cuando subo bajo, eso es lo que están haciendo y son estas células finalmente las que van a dar esta información. Por ende, es una información vestibular, digamos, van a detectar mi aceleración lineal, van a detectar esta inclinación y obviamente esta información va a tener que ver y se relaciona con la posición cefálica en respecto a la gravedad. Ahora, ¿qué es importante en esto? ¿Ya? Que nosotros tenemos, y por eso me interesa que entendamos que cada vez aparecen más cosas y esas cosas son porque hacen cosas distintas dentro de lo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, ya tenemos claro que el BOR lo podemos medir lento, lo podemos medir a media velocidad y rápida velocidad. Lo mismo ocurre a través digamos, de los órganos otolíticos. Y en ese caso tenemos dos funciones, de acelerómetro tradicional, que es lo que nosotros generalmente estimulamos cuando hacemos por vía aérea, es decir, movemos la otoconia para que lo entiendan, ya por vía aérea, y también tenemos la función de sismógrafo, donde movemos la base cráneo a través de la vía ósea. Esto también tiene implicancia dentro de lo que yo tengo que analizar, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos apareció esto y por qué me interesa? Nosotros somos una clínica, gracias a Dios, que nos mandan muchos pacientes post concusión laberíntica. En realidad son pacientes de mutualidades que han sufrido accidentes, vamos a ir al desglose en eso, y lo que se nos ocurrió a nosotros es pensar, mira, ya, nosotros en Chile, la población chilena vestibularmente se evalúa solamente con prueba calórica, sobre todo desde el punto de vista médico-legal, pero alguien ha hecho, hemos tratado de evaluar qué pasa en los pacientes post-TEC propiamente tal, en un paciente que haya sufrido un golpe en la cabeza, que haya tenido como alguna lesión de ese tipo, ¿ya? Y nos llevamos una sorpresa enorme. Obviamente asumíamos que podíamos encontrar problemas, pero ahí empezamos, como les decía, con las disyuntivas en cuanto a la prueba calórica. Tengo que decir que principalmente nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de evaluaciones para esto, que van a ser el VEGIT y el VEB, que eran como las que estaban en boga en ese tiempo. Voy a tratar de hacer esto en el tiempo que me dieron, porfa, que es definir la contusión, los síntomas y la importancia de tener claro un síndrome postcontusivo. Muchas veces a nosotros se nos va y estos pacientes terminan en un neurólogo y el neurólogo está dando vuelta y nos olvidamos de que el sistema vestibular en estos pacientes también se puede haber afectado, ¿ya? Entonces, en ese sentido me interesa que intentamos esto. Como definición, podemos pensar que una contusión, golpe, ¿ya? En sí es un proceso complejo que está producido por fuerzas traumáticas que van a generar obviamente alguna alteración de la función cerebral o alguna parte del cráneo propiamente tal.
Lo vamos a definir como esta alteración, que muchas veces lo llaman así por pérdida de conciencia, por eso confusión, ¿ya? Y asociada con una pérdida de memoria cercana. El problema es que muchas veces estos pacientes tienden a tener secuelas neurológicas. La mayoría de lo más probable es que ustedes lo pueden manejar, ¿sí? Ni tal Dios lo quiera, pero algunos puede ser que hayan sufrido golpes en accidentes de tránsito. Un golpe puede generar este tipo de digamos, sintomatología. Entonces, esta alteración de la función obviamente va a ir a estar asociada con neuroimagen normal. Y aquí es nuestro primer punto. La neuroimagen, que generalmente nosotros le estamos dando mucha importancia, que lo encuentro súper lógico, solamente mide la estructura, es decir, es una foto cómo está funcionando el motor. Pero puede ser que un motor yo lo vea muy bien y cuando lo encienda, que son los exámenes funcionales que hacemos nosotros, estén alterados o estén funcionando de una forma no cuerda. Entonces, en ese sentido, siempre asumir que obviamente una resonancia normal no implica necesariamente que mi función vestibular, en este caso, está normal. Este cuadro me gusta mucho porque obviamente nos genera muchas cosas de lo que puede pasar. Entonces, si nosotros entendemos que hay un proceso migrañoso, acuérdense que existe en estos momentos la migraña vestibular, que hay síntomas cognitivos, y aquí me voy a poner un asterisco porque en estos momentos se está trabajando en la parte vestibular, o perdón, en la parte de cognición, con un test nuevo que está apareciendo que se llama el test antisacádico, que mide esta parte cognitiva. Entonces, se ha visto que en los pacientes con concusión, la parte, digamos, de antisácada se ve alterada, ¿ya? Y obviamente también hay neuropsiquiátricos, si un paciente que tiene problemas visuales, que tiene vértigo, su emocionalidad se va al suelo, como le digo yo, muchas de ustedes nerviosismo, irritabilidad. Y aquí también voy a dar un tema importante, que muchas veces estos pacientes deambulan por muchos centros, ¿ya? Hasta que alguien por lo menos ahí toma algo y dice, ¿sabes qué? Esta parte tuya va por acá o va por este otro lado. Ese paciente en realidad se parece mucho, le digo yo, al paciente de Meniere. Un paciente que cuesta mucho que sepan cuál es su, digamos, su diagnóstico y eso hace que den vuelta por todos lados. Y obviamente, dependiendo de todo esto, las alteraciones del sueño son tremendamente elevadas. Entonces, aquí es importante, la mayoría de los síntomas post-contusión labiríntica post-contusión duran aproximadamente 10-14 días. Eso es el 80% de la población, ¿ya? Y generalmente uno lo ve así. Obviamente va a depender del grado de contusión que tuvo. Es decir, si ya tiene digamos, un TEC abierto, lo más probable es que durar años y quizás ni se recupere. Eso es bastante variable, pero en un paciente que ya su resonancia está normal, que sufrió algún tipo de golpe, sigue teniendo problemas más allá de los 14 días, vamos a caer dentro de lo que nosotros llamamos un síndrome post-contusivo, ¿ya? Y miren, aquí es importante entender qué es lo que ocurre. Estos síntomas, ¿ya? En estas poblaciones, tienen vértigo, el 55%. También lo conocen como mareo, ¿eh? Esto está escrito en la literatura por Lovett en ese tiempo. Y obviamente problemas de balance. También sensibilidad a la luz y sonido. Ups, hidrops, ups, migraña. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro, obviamente la cefalea también me lo da, que pudiese ser que la contusión genera o activa elementos que pudiesen estar alterando no solo el sistema vestibular, que lo vamos a ver nosotros, sino que también algunas otras partes un poco más superiores. Entonces, ya vimos lo de las funciones, esto no me quiero detener en ese sentido mucho, tenemos claro cómo funciona esto, no tengo para qué explicárselo a nadie, pero sí me interesa que tengamos claro esto, que esto es lo que vamos a tratar de ver. El BOR, que todos tenemos claro que es estabilizar la mirada cuando hay un movimiento cefálico, seguir mirando lo mismo, y obviamente el reflejo vestibular espinal, que tiene que ver con el control de balance. ¿Ya? Entonces, ya ha sido documentada, es decir, hay un 61% que se puede provocar síntomas vestibulares después de volver a la vida diaria. Esto ya está escrito, por ende, hay que considerar que quizás las evaluaciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista médico-legal ya van mucho más allá de netamente una encuesta, va mucho más allá netamente quizás de una prueba calórica, sino que tenemos que sumarle lo más probable una postulografía, en eso estamos trabajando actualmente, ya, pero por lo menos asumir quizás los BEMP y los FGIT, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que están descritas dentro de la literatura? Las más comunes, lejos, es una dificultad mover los ojos, visión borrosa cuando mueve la cabeza, ¿ya? Dificultad para, digamos, realizar movimientos compensatorios, le cuesta mantener la cabeza y la postura,
tienden a perder balance, por ende tienden a tener más caídas, eso uno lo ve normalmente en estos pacientes, y obviamente hay una hipersensibilidad. Esto generalmente, sobre todo cuando se enfrentan a lugares donde la estructura visual es muy móvil, por ejemplo, cuando van a un mall, lo describen ellos, cuando están en un lugar donde hay mucha gente, tienden a una autopercepción elevada de una incomodidad, sobre todo en ese tiempo. Y obviamente que siempre hay que recordar lo que un paciente post-TEC puede tener incluso hasta 8 9 meses, incluso un año después del golpe vertigo postural, hay que tenerlo dentro de nuestra memoria siempre, ¿eh? Por ende, hacer unas maniobras de búsqueda de nistagmo no está de más. Entonces, esto es lo que nosotros generalmente o describe la mayoría de lo que uno debiese hacer, perdón, en un paciente postconcusivo, es decir, hacer varias pruebas, sobre todo oculometricidad, ya ver el BOR, y en este caso se describe el uso de pruebas rotatorias y prueba calórica. Yo voy a poner un asterisco acá porque no a todos los pacientes que evaluamos le pudimos hacer esto porque ellos son derivados a nosotros. Nosotros somos un centro que, gracias a Dios, como les decía, tenemos toda la posibilidad de evaluar estas cosas, por ende nos envían. Los lugares de estas mutualidades no lo tienen, por ende no, nos envían a nosotros. Y en ese caso, texto también, obviamente, tener la posibilidad de evaluar tanto el sáculo, donde se ven por vía areosa, o el utrículo, ¿ya? Y en algunos casos también describen la posibilidad de realizar verticales sugeridas. También hablan de cosas que ya pasan de mí, es decir, yo en eso voy a ser bastante claro, el rango de movimiento cervical yo no lo mido, primero no tengo experiencia, no manejo un poco esa parte, la integridad de ligamentos cervicales va más por el área traumatológica y obviamente todo lo que es screening de fuerza y todo lo demás son más del área traumatológica y el área a la cual yo me desempeño, por ende son pruebas que no realicé. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de describir estos hallazgos en estos pacientes ya que van de este rango. Aquí tengo obviamente que decir que una pandemia por medio, por eso lo tuvimos que detener antes y el mismo hecho de que comenzó la pandemia también se frenó la llegada de estos pacientes. Estos son todos los que evaluamos y como les digo, ¿por qué les pongo el asterisco? Porque esta parte fue la que dejamos como no la vamos a incorporar dentro del estudio propiamente tal porque no fue a todos. Entonces, en ese contexto no puedo como hablar mucho, tengo algunas cosas que me indican la tendencia de, pero no lo quiero hablar. Ahora, esto fue el resultado de género, es bastante lógico. Son mutualidades que son seguros del trabajo, por ende la mayoría son hombres, lamentablemente diría, eh, todavía sigue siendo así, acá por lo menos en este país, mucho más hombres que mujeres, pero en el sentido de que el hombre tiene trabajos más pesados, más peligrosos, o sea, mucha gente que llegó, lo vamos a ver después, son de construcción, por ende tienden a haber mucho más riesgo y también conversando con ellos, muchas veces ellos me decían que más que no tuvieran el cuidado, porque la mayoría de las empresas son multadas si no lo tienen, es porque muchas veces ellos mismos dejaban como de ocupar elementos protectores. El rango etario claramente se desmarca dentro de la tercera y cuarta década de vida y llama la atención que en esta década, este grupo etario marca mucho más mujeres que hombres. Entonces, cuando nosotros nos dimos el trabajo de ver en qué se dedicaba cada uno de estos, la mayoría, fíjese que llamó mucho la atención. Los pacientes que trabajaban en área administrativa y construcción eran bastante altos. Me llamó lógicamente la atención por qué tanto administrativo sufría de esto. Pero la mayoría de esto es lógico porque ellos van, o la mayoría de los accidentes en este caso son cuando se dirigen a su trabajo, ¿ya? Son resultado, digamos, de ir a trabajar. Pero yo les diría que el 97% de los pacientes que trabajaban en construcción fue en el mismo lugar de trabajo. Es decir, siempre recuerdo el caso de un niño que estaba levantando sacos de cemento y los subían como en una grúa, decía él, y la grúa soltó el saco y le cayó encima. O sea, fue terrible, pero generalmente pasa eso. Y las mujeres generalmente, la mayoría se dedicaba como a limpieza, y lo que ellas definían principalmente era también yendo al trabajo, pero era porque tenían como problemas con los implementos que le daban, sobre todo el trabajo, digamos, de botines o cosas por el estilo en lugares donde había humedad. En cuanto al tipo de accidente, como les decía, siempre va a ser alto porque yendo al trabajo, ya sea en bus, en transporte colectivo o en automóvil, tenía la mayoría de esto. Hay un 36% de caídas, 15% asalto, ya eso yo creo que ahora lo estudiamos en nuestros países va a ser mucho mayor, pero eso ocurría, agresiones, porque llegaban incluso dirigentes sindicales, y otros, como le decía a este chico, que en realidad no tuvo ninguna caída, le cayó una cuestión encima.
Eso fue como el tema. Me cayó un saco de cemento. Aquí hay un dato que para mí fue muy importante. A todos los pacientes, obviamente, se les preguntó cuánto tiempo llevaba con la sintomatología, ya, asociado después del evento, si del evento y cuánto tiempo llevan. Y la mayoría, digamos, va entre los casi un 50%, más de 6 meses y un año. ¿Y por qué quiero detenerme aquí un poco? Y eso quizás para la gente que esté trabajando y tome conciencia de esto. Estos pacientes, por lo menos uno me decía que iba casi todos los meses al médico, todos los meses que lo revisaran. No estoy criticando, por favor, la mutualidad. Si hay algún chileno viendo esto, pucha, no se trata de eso, sino que quizás es mejorarlo, porque después de un año, la mayoría llegó recién a realizarse estos exámenes con síntomas vestibulares súper claros, ¿ya? En cuanto, por lo que les decía, es decir, el 74% de los pacientes que llegaban referían vértigo, otros mareos y problemas de balance en la casuística nuestra, es decir, no es poco, es mucho. Entonces, en ese contexto hay que pensarlo y hay que tenerlo como claro, que es un paciente, aunque me salga un resultado vestibular de una prueba específica normal, tengo que pensar que hay otras que pudiesen dar. Esto lo voy a pasar, como les digo, no los voy a mostrar, pero miren lo que nos ocurrió en el registro. Nosotros obviamente colocaron nuestro criterio de normalidad, pero estuvo normal en un 39%, pero el 61% ya tuvo algún tipo de alteración, en un canal o más, ¿ya? Junto con ello, el 60% tuvo asimetría significativa y presencia de sácada, que ustedes ya saben que no las vamos a ver si necesariamente nosotros estamos como evaluando desde el punto de vista con prueba calórica. Entonces, esto ya me lleva a pensar que lo que está pasando en este sentido, ya, es que lo más probable que para mí debiésemos empezar a entender que tenemos que pasar más allá de otras cosas. Y el BEM fue algo que a mí me sorprendió, yo no pensaba que era tanto, pero entendiendo y leyendo la literatura, los órganos que pueden ser más sensibles a golpes junto con la cóclea y por cercanía, uno, a la ventana redonda y la ventana oval, es el sáculo, ¿ya? También hay que pensar que estas estructuras están flotando dentro de la perilinfa y al estar flotando dentro de la perilinfa, cualquier golpe brusco puede generar un remesón, un golpe que se va a pegar contra la pared ósea. Entonces, en ese sentido, no es anormal entender ese concepto, que finalmente la mayoría de los pacientes pueden tener el BEMP alterado cuando uno está realizando estas pruebas. ¿Ya? Y esto también es asociado a un dato. En los pacientes que nos pidieron hacer prueba calórica y obviamente BEMS, la mayoría de estas pruebas calóricas aparecían normales. Entonces, el paciente nunca se quejaba de vértigo, sino se quejaba más de inestabilidad, de sensación de ondulamiento, de caminar como en alto y bajo. Por ende, en ese sentido, vuelvo a repetir, muchas veces la sintomatología, que para mí es giro, que es lo que nosotros sabemos cuando el bor está malo, hay nistagmo y todo lo demás, hay que asumir que también la pérdida de balance, la inestabilidad, la sensación de no estar seguro, de andar flotando, puede ser que haya alguna alteración dentro de nuestros órganos otolíticos. Entonces, para que entiendan un poco de estos pacientes, el 93% tenía alguna evaluación alterada, tanto un canal necesariamente lo demás o lo ovejit, y normalmente un 7%. ¿Y esto por qué? Porque como conclusión tenemos que entender que también algunos de estos pacientes tienden a ser sin por lo menos de mis profesores, cuando yo pasaba por motoría me decían, oye, cuidado porque hay pacientes que simulan tanto audición como obviamente también pueden simular la parte del equilibrio, del balance, pero nos quedamos con el mismo tema, digamos con una sola prueba, que la prueba me está indicando algo, pero tenemos que abrir un poco más allá el concepto en el sentido de que lo más probable que tenemos que empezar a entender el sistema vestibular no como una única cosa, no como digamos, como una cosa que responde de una manera, sino que al igual que un automóvil puede andar despacio, puede andar más rápido y puede andar volando, como le digo yo. Ahora, hay muchos síntomas dentro de la contusión que pueden persistir en el tiempo, por ende es súper importante tener la posibilidad de quizás de reevaluarlo. Como les decía, para mí fue peor de lo que yo esperaba. Algunos pacientes me decían, a mí me han dicho que no tengo nada, pero yo no me siento bien, estoy mal, y obviamente uno encontrando esto podía darlo. Ahora, hay varias patologías que no me corresponde a mí necesariamente indicar que puede ser. Tenemos el 3PD, tenemos el mareo perceptual, tenemos varias otras enfermedades, incluso la migraña, que en estos pacientes, como les decía, se puede activar, pero tenemos que tener la forma de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento de eso va a ser distinto, y es ahí donde tenemos que tener claro. Nosotros sabemos que si el paciente tiene migraña, hay que ver la parte neurológica, podemos aplicar rehabilitación, pero de una manera bastante con cuidado. Si el paciente, por ejemplo, tiene vértigo postural, también tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener
y saber qué es lo que está pasando dentro de ese órgano de equilibrio por ahí, que para mí es importante que lo entiendan. Entonces, hay que hacer estudios que sean mucho más acuiciosos. La gran porcentaje de pacientes de estos nuevos exámenes, llamémoslo de esta forma, están alterados. Y lo que les decía, es decir, la idea es que con lo que nosotros estamos haciendo podemos ir a realizar una rehabilitación vestibular más dirigida. ¿Por qué me interesa esto? Por lo siguiente, lo que pasa es que ya tenemos formas de poder hacer evaluaciones y tratamientos mucho mayores. Es decir, ¿por qué les voy a mostrar esto? Lo que pasa es que la segunda parte de este trabajo, que ahora ya lo comenzamos a hacer con pacientes propios nuestros, ya es tratar de empezar a realizar o a aplicar tratamientos ya como tienen que ser. La mayoría de ustedes ha visto esta silla, es una silla donde nosotros podemos hacer un tratamiento de vértigo postural. ¿Y por qué me interesa que lo entiendan? Porque así a nosotros nos ha enseñado cómo tenemos que tratar el vértigo postural como tal. ¿Cuál es el problema de cuando lo tratamos? Ya, eso, aquí hay algunos datos estadísticos, que hay mucho vértigo postural que no necesariamente aparece cuando nosotros hacemos las maniobras de búsqueda, las de Dixie Hall, para que llamen por ahí Lean and Bow, como le gusta el test, sino que hay ciertos vértigos posturales que no necesariamente están detectados y eso, o no lo podemos detectar, y eso para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque primero que todo, y esto es algo que no me canso de decirlo cuando me toca hablar, tenemos que tener claro que ya no deberíamos hacer evaluaciones vestibulares propiamente tal sin tener videomotricidad o poder medirlo a través de videoculografía. Ya no podemos. ¿Cuál es nuestro problema actualmente? Que muchos de estos pacientes que vimos antes tienen un dolor de cuello importante, dolores de cabeza y fatiga, y obviamente que impiden que podamos moverlo de forma libre o como nosotros lo hacemos generalmente en una camilla. De ahí que tenemos que tener cuidado en eso y obviamente tenemos que tener los elementos para poder analizarlo de buena forma. Y otro que nos ocurre, que muchas veces a estos mismos pacientes podemos realizarle maniobras de reposición, y para mí hay un lema que es el tema general, ya más de 3 maniobras, algo estoy haciendo mal y tengo que volver hacia atrás o retrotraerme y evaluar qué es lo que está pasando. Pero también una de las causas más comunes de falla de las maniobras es que no logramos considerar bien la posición de la cabeza. Entonces, en ese contexto, y esto yo creo que aquí lo vamos a detener un poquitito, nosotros generalmente hacemos esto, hacemos las pruebas manuales. Yo no estoy en desacuerdo en hacerlo porque obviamente tener de repente equipamiento no es barato para nadie. Pero ¿por qué me interesa tenerlo claro? Que estas contraindicaciones que podemos tener, sobre todo en algunos pacientes con cirugía de cuello, con artritis reumatoide, algunas malformaciones como Arnold-Chiari, obviamente patologías de columna cervical, no vamos a poder realizar la maniobra manual de forma como nosotros queramos. Es decir, yo siempre lo digo, he hecho maniobras de reposición con el paciente en una sábana en el suelo, lo he podido hacer, pacientes que no se pueden mover, pero la aparición de estas sillas de reposicionamiento, solo para el vértigo postural, y lo estoy hablando de vértigo postural, son mucho más, nos dan la posibilidad de hacer un mejor tratamiento. ¿Ya? Obviamente todos estos pacientes que nos conllevan dentro de lo que nosotros tenemos que evaluar también. Es decir, a mí me da mucho susto de repente, hay pacientes que con todo lo que pasó con el COVID, como que no quieren que ni uno ni los toque. Tenemos que protegernos por todos lados. Pacientes ansiosos que en cierto modo le tienen mucho miedo a sentir su vértigo y todo lo demás, y obviamente pacientes con fracturas menos. Entonces, esto es lo que hacemos normalmente, ¿ya? Nosotros sabemos que vamos a extender un poco el cuello, que de repente el paciente no lo va a lograr hacer, sobre todo en pacientes de tercera edad, ¿ya? Pero acá hemos dentro de esta, ¿ya? Las maniobras de Seaman, que ya sabemos que es una maniobra brusca, de un movimiento brusco, y es golpe, finalmente le llaman al uno. Entonces, el hecho de que exista esta cosa, ¿ya? Se los muestro porque nos ha llevado a cambiar un poco nuestro paradigma, ¿ya? No llevamos mucho tiempo con ella, por eso no les puedo mostrar una casuística importante, pero la idea de esto es que podemos sentar al paciente en esa cosa y lo vamos a mover para todos lados. Esa es la idea. Lo vamos a hacer pivotear y lo vamos a mover dentro de todos los ejes. Los vamos a sentar, y lo otro es que también le colocamos ya obviamente los lentes, y eso evita obviamente la fijación, que el paciente vea cómo se mueve. Por ende es mucho más agradable. A ver, el paciente generalmente cuando le decimos nosotros lo vamos a sentar en esta silla gigante, que lo ven ahí, ¿ya? Se asustan. Es decir, primero creen que van a subir a la NASA y que nosotros los vamos a mandar a la Luna. Me encantaría, pero no es la idea. Pero lo vamos a acostar y los vamos a sentar en estas posiciones, y él va a estar en una posición súper cómoda y segura. ¿Listo? De verdad la sujeción es tremendamente agradable, y esto es lo que quiero que vean. ¿Ya? Este paciente tiene una lesión vestibular importante, ¿ya? Sobre todo una lesión de cuello.
no podíamos hacerle mucho... Oh, no me va a correr el video, me da disculpa. Ahí corre, un poquito. ¿Ya? No podíamos... tenía 3 o 4 pernos, es que mal no recuerdo, la columna cervical. Teníamos que hacerle una maniobra de reposición. No lo podíamos hacer en la camilla, así que lo recostamos. Ahí estoy explicándole todo el procedimiento para que se quede tranquilo y lo que va a sentir y lo que va a pasar. ¿Ya? Disculpen que me tome un tiempito de correrlo. Ahí lo estamos moviendo, aquí es solamente para mover. ¿Ya? Y aquí ya comenzamos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos finalmente con este paciente? Ya, en vez de acostarlo, en vez de tirarlo en la camilla propiamente tal, lo movimos. El pivote es súper liviano, si no, no hay que ser un Hércules para moverlo, como se ve, y ahí el paciente obviamente comienza a sufrir su vértigo, lo dejé con los ojos abiertos porque todavía no habíamos puesto las gafas. Luego de un tiempo pertinente, generamos el cambio. ¿Ya? Para finalmente terminar en la posición final de pre. Entonces, ya hemos tratado, yo creo que llevamos en estos momentos unos 18 o 20 pacientes, incluyendo pacientes, como les decía, post-concusión y todo lo demás, se han sentido bastante más a gusto que, en la camilla, y obviamente refieren que se sienten como están, empiezan a colgar, pero están bastante mejor. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Y con esto yo creo que voy a terminar un poco para poder conversar con ustedes, que estamos llegando a esto. La silla en realidad yo le busco como utilidad a todo lo que como tengo acá. Esta paciente es una paciente que sufrió una contusión, quedó postmigrañosa y hemos trabajado ya con ella como 3 o 4 meses. Si ven ahí, cierra los ojos y se asusta, la Constanza siempre me dice que diga su nombre para que si alguna vez la ven, la saluden. Empezamos a hacer este tipo de tratamiento. Es decir, con ella llevamos como la tercera etapa postmigrañosa de tratamiento, ¿ya? Y nos ha dado tremendos resultados. De verdad se ha sentido como con mucho miedo al inicio, pero ahora ya mucho más tranquila. Y si ustedes ven el video lateral, lo que estamos también haciendo es tratar de hacer supresión del BOR o BOR con sistema autoquinético y empezamos a sumar cosas. En ese sentido, la idea de presentarles esto, y no quiero alargarme mucho más, es que tenemos mucho por hacer, no solo acá en la clínica, sino que yo creo también a nivel latinoamericano. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que tenemos unos genios, les digo yo, y lamentablemente siempre nos quedamos con lo que viene de afuera. Vuelvo a repetir, para mí la necesidad de contar con estos implementos y demostrar que en realidad sirven, porque me da más seguridad, me objetivan más cosas y tengo posibilidad de responder a inquirimientos que pueda tener la gente o el mismo paciente o el mismo médico sobre lo que estamos tratando. De ahí que no voy a mostrar algunas otras cosas más, pero contarles que estamos haciendo lo mismo de vejitiva en pacientes adultos con pre y post implante coclear, que es algo que deberíamos hacer todos. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Colombia en el Congreso ya se hablaba de que teníamos que hacer evaluaciones vestibulares en niños pre y post implante, que eso de verdad tiene que hacerse. ¿Ya? Y obviamente, como el área de desempeño en la cual estoy ahora es la área vestibular, estamos viendo qué están generando los fármacos y en eso estamos trabajando finalmente. Pero lo único que les quería como comentar finalmente es esto, que cuando uno ve lo que están haciendo, de mostrar sus investigaciones, de mostrar lo que en lo que van los alumnos, y felicito a los profes guías en eso, es un trabajo que en realidad es tremendo. Y les felicito también porque tienen suerte que él los ayude. ¿Ya? Muchas veces uno trabaja solito. Tengo la mala suerte de que me falta un clon mío. ¿Ya? Pero de verdad los felicito por lo que están haciendo. Me encantaría que en mi país lo hiciéramos igual. Los invito por si necesitan saber algo, yo feliz en ayudarlos, eso siempre está, ahí están mis datos. Y en estos momentos, más que agradecerles y estar a su disposición para preguntas, no tengo nada más que poder indicarles. Así que, mi estimado Eduardo, ahí estamos. ¿Aló? Muchísimas gracias, doctor, por esta importante ponencia. De verdad que
hemos aprendido un montón y pues claro, yo creo que todos estamos maravillados con esos desarrollos tecnológicos, con la silla que nos estaba mostrando. Y aquí tenemos varias preguntas para que iniciemos precisamente esta charla, como este espacio también de un poquito de conversatorio. Una de las preguntas que nos hacen es que si hay un aporte o cuál es ese aporte de la posturografía para el ejercicio de la audiología. Ah, ya. Uf, ¿quieres la versión larga o la versión corta? Yo creo que la A versión ver, completa, que es la que estamos ya la esperando versión todos. completa. A ver, mira, a ver, lo que pasa es que, mira, nosotros tenemos un problema muy grande, ¿ya? Muchas veces nos especializamos mucho en un tema y trabajamos como mucho en ese tema. La posturografía a mí, que eso también lo tenemos hace poco, no sé si logran ver detrás mío, ahí está le digo yo, la silla de Juego de Tronos donde sentamos a los pacientes y al fondo está el posturógrafo. Yo en estos momentos, y yo voy a ser bastante claro, cuando apareció un posturógrafo, yo decía, ¿sabes qué? En realidad no me ayuda mucho. Y soy súper franco porque durante mucho tiempo dije, ¿ya? Esta cuestión es más para el área kinesiológica, para el área traumatológica, porque tienen que ver estabilidad y todo lo demás. No sabes la utilidad que he encontrado en estos momentos al sillón, digamos, perdón, a la plataforma de posturografía. Y en el sentido de que, mira, cuando nosotros mejoramos el sistema vestibular, asumimos que los otros sistemas están buenos, pero muchas veces no están buenos, ¿ya? Entonces, con la posturografía tú puedes ver eso, ver cuál es la preponderancia de tu paciente y enfocarte en cambiar un poco el área de tratamiento de ese paciente. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué más hago con la posturografía? Cuando yo hago optoquinético con un posturógrafo, si al paciente lo pongo arriba de la plataforma y empiezo a hacer optoquinético, empiezo a hacer realidad virtual con la posturografía. ¿Ya? Y lo logro medir y logro hacer varias cosas con eso, ¿ya? Lo vuelvo a repetir, no me quedo solo en la encuesta, sino que mucho, y también me ayuda, que está descrito, ¿eh? En realidad no hay una relación directa, esto está súper estipulado, sí, entre sintomatología, resultados posturográficos y resultados de examen vestibular. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, si no concuerdan, ¿para qué lo haces? Porque si bien no necesariamente van a concordar en algún porcentaje de pacientes, en la gran mayoría sí andan juntos, ¿ya? O sea, por ejemplo, a mí el paciente me dice, ¿sabes, José? Estoy teniendo como problemas acá que cuando se mueve. Bueno, entonces como hacíamos con la Constanza en la silla TRD, ¿sí? Ella me dice, ¿sabes? Que yo me voy de repente a lugares donde hay mucha gente y me empiezo a sentir mal y me empiezo a angustiar y empiezo a ver la cabeza y todo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Puede ser estos tratamientos que van como subiendo, aparte de hacer evaluaciones posturográficas con ella, porque ella es un caso bastante especial para nosotros, ya la consideramos como la casa, le decimos. ¿Ya? Tratamos de trabajar en ese sentido estimulación visual, ¿ya? No solo BOR, porque muchas veces nos quedamos solo con el BOR. Hacemos estimulaciones optokinéticas de fondo, ¿ya? En 3D, como le llamamos nosotros, y el potrógrafo en eso me ayuda, ¿ya? Tienes que pensar también que de repente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que evaluar a un adulto de tercera edad, ya tenemos claro que muchas veces los BEMS van a perder la información, por ende no tenemos forma de evaluar esa estabilidad que pudiese estar dada por otros elementos. Y vemos, para mí lo más importante es ver la estructura en conjunto, que eso también de repente perdemos un poco digamos, el centro de ello, sino que como que no, yo veo mi parte dice eso, está todo bien, pero también tenemos que entender el conjunto. Te lo explico de una forma más simple. Yo cuando entré a esto dije, no creo que vea tanta neurología como veo ahora. O sea, y me doy cuenta que tengo que aprender mucha neurología y tengo que aprender mucha motilidad ocular porque es parte primordial. Si no sé cómo se mueve el ojo y por dónde vienen las vías, te aseguro que, que vamos a andar muy mal. Por ende, es tan importante entenderlo dentro del contexto como en la parte específica. No sé si le habré respondido, estimado. Sí, claro, doctor, completamente. Muchísimas gracias. Pues claro, nos queda mucho Y lo más último, clara la participación. Claro, sí, señor. Y lo último, es que también piensa lo siguiente, que muchas veces tú, como le digo yo, no puedes cobrar el córner, ir a tirar el córner, saltar, cabecear y hacer el gol, ¿ya? Entonces, también tienes que entender, y por lo menos lo que nosotros estamos creando también, un área de rehabilitación vestibular, donde alguien se especialice en el tratamiento de eso, y en ese caso, lejos la posturografía es una de las formas de ir evaluando digamos, la compensación, finalmente, que es lo que quieres, o la habituación y todo lo otro. Eso, perdón.
Claro, tiene toda la relación. Tenemos por aquí una pregunta, creo que de uno de nuestros asistentes, Yaira Grimaldos, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. más que una pregunta, José, es un aporte a la respuesta que acabas de dar. También he Feliz. tenido la oportunidad de trabajar con posturografía y pues como tal, tanto que hablamos en Geno de que hay que ver el conjunto, eso es algo súper importante. ¿Sí? Muchas veces vemos las consultas recurrentes de nuestros pacientes porque le atribuyen las alteraciones del equilibrio únicamente al sistema vestibular. Y si bien es Ujú, importante, pues también hay otros sistemas que nos permiten mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, ujú, el poder ver el conjunto es súper importante a la hora de empezar un tratamiento. Y además, pues que la posturografía nos va a permitir eh, hacer una rehabilitación de alguna forma objetiva, porque yo voy a poder medir un antes y un después, como también lo puedo hacer con el BIGIT, ¿verdad? De la misma forma lo puedo hacer con la posturografía. Entonces era más como un aporte a lo que José estaba no, diciendo. feliz. De verdad se lo agradezco. Incluso también podría decir que la calórica también me muestra una parte de compensación. Ajá, Y en eso, exacto, sí. de repente quizás fallamos, ¿ah? Porque disculpe que empecemos a conversar quizás los dos, pero me pasa que no el Vegit, claro, pero el Vegit tiene la ventaja y quizás desventaja también que es demasiado reflejo. En ese sentido depende mucho, o perdón, muy poco de estructuras centrales, a diferencia de la prueba calórica que sí depende de mucho de estructuras centrales. Eso también hay que tener como cuidado cuando uno analiza la prueba calórica como respuesta pura del oído, que sí es, pero también hay un componente, digamos, central importante, ¿ya? Y eso también, digamos, me puede mostrar cómo está la compensación a niveles bajos del punto de vista central, porque trabajamos mucho la rápida, pero la baja también debería importarnos un poco. Eso. Ok. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen en torno a la silla giratoria que el doctor nos estaba mostrando es si, ¿cuál es la proyección en intervención de la silla giratoria que tenemos aquí para Latinoamérica? ¿Qué proyección tiene? Mira, a ver, te voy a ser súper franco. Esto no es una silla rotatoria propiamente tal, es una silla que está hecha para tratamiento de vértigo postural. ¿Ya? Ahora que uno le empieza a buscar otros usos, depende de cada uno. Estamos en conversaciones de poder adquirirla, ya, pero yo te diría que la silla rotatoria, y vuelvo al tema anterior, te da otra información, funciona de otra manera, pero también es muy útil, sobre todo si puedes o tienes que evaluar a velocidades más bajas a niños pequeños. Ya, si nosotros tenemos que tener claro que un vejiz, colocarle lente de repente a los niños es súper complicado, ya no es tan fácil, colocarle electrodo y sonido tampoco es tan fácil, si bien se puede hacer, ¿ya? Y otras cosas digamos, que uno puede hacer es el mismo. La silla rotatoria te da la posibilidad de medir algunos elementos importantes de funcionamiento vestibular y que tienen que ver también con la memoria vestibular, ¿ya? Que nosotros no tenemos como mucha forma de evaluarla de forma normal, ¿ya? Entonces, si tú sumas a esto que tienes posibilidad de hacer la evaluación propiamente tal en pacientes, sobre todo que tienen pérdida de funcionalidad total, que en estos momentos nosotros estamos haciendo VEGIT, se ha visto también que hay una diferencia entre los pacientes, digamos, con lesiones vestibulares bilaterales en la prueba rotatoria que puede dar que tenga o no o tenga una alteración que también va a ser distinta en la prueba rotatoria. De ahí que yo quiero tener una rotatoria, de eso se los digo porque si, bueno, esto entre nosotros, que no salga acá, la clínica tiene la posibilidad de comprarla, entonces eso para mí es como súper importante. ¿Ya? Siempre trabajé en un lugar donde teníamos audioimpedancia y un tacho con agua, le decía yo, pero ahora tenemos la posibilidad de tener esto y la idea de nosotros es como proyectarnos y ver lo que tienen los otros centros. Si ustedes van a Estados Unidos o van a algún país, la mayoría tiene la mayoría de estos elementos, entonces ¿por qué nosotros en Latinoamérica no tenerlo y por qué no generar también un nivel de investigación en ese tipo? O sea, eh, yo creo que es algo que siempre trato de exponer cuando lo hago, es nosotros tenemos la capacidad de realizar investigaciones de un nivel enorme. Y eso significa invertir ya tanto tiempo y generalmente más dinero que tiempo, ¿ya? Y tenemos que hacerlo. Es decir, si estas cosas se hacen así, si está y aparece, digamos, en los manuales cómo se debe hacer ya en las normalizaciones, entonces tenemos que empezar a hacer nosotros nuestra propia casuística, ¿sí?
No somos europeos, somos latinos, ya veíamos lo que les decía a nivel de ruidos, en Inglaterra o en Canadá reclaman porque tú tienes una fiesta hasta muy tarde, acá al revés, es decir, yo echo de menos cuando no hay fiesta hasta muy tarde en mi país. Entonces, ese tipo de cosas obviamente hacen que tengamos distintas formas de ser y eso mismo es lo más probable que nos dé distintas formas digamos, de desarrollo de nuestros elementos. De ahí que para mí es tan importante que empecemos nosotros a investigar, que nosotros empecemos a hacer cosas. Y de ahí que te digo que tener una silla rotatoria para mí va a ser importante. Voy a poder controlar, digamos, estímulos, voy a poder evaluar a cierta población que no puedo hacerlo de otra manera. Eh, Voy a poder hacer lo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí al doctor Uemura, el libro del 73, que se llamaba Cupulometría, que siempre soñé con hacerlo. Ahora ya no tiene mucha utilidad, pero es bastante útil y ver fenómenos como el declutamiento vestibular, que son re interesantes de entender. Eso, mi estimado. Muy interesante. En ese sentido, lo que usted dice, doctor José Luis, pues también tiene mucha relación, sobre todo porque lo que hemos hablado a lo largo del día también con respecto a eso, y es que muchas de nuestras normativas están basadas en poblaciones diferentes a las latinoamericanas. Qué bueno poder contar con tecnología que nos permita hacer nuestras propias normativas y nuestros propios diagnósticos basados en nuestra misma población. Es que yo encuentro que eso es lo más importante. Es decir, mira, yo voy a pecar de ser, como decimos nosotros acá en Chile, acusete, es como decimos que no me callo frente a nada. Pero tú vas a algunos países, o acá mismo en Chile, y preguntas si alguna vez han normalizado sus potenciales. Te aseguro que no más del 10 o el 15% de los audiólogos en Latinoamérica han normalizado sus potenciales. Potencial evocado, algo que hacemos comúnmente, ¿entiendes? Entonces, eso como que ya nos lleva a pensar de si estamos haciendo bien las cosas o simplemente vamos a ser un espejo de lo que está pasando en otro lado del mundo. ¿Ya? El espejo ya es distinto, nosotros somos de otro color, le digo yo, ¿ya? Pero la idea es eso, la idea es que nosotros empecemos ya a empoderarnos, tenemos yo le llamo un megacontinente, Sudamérica y Ponte México, si es que hay por ahí, ya son un continente solo y podemos hacer mucho, ¿sí? Y hay mucha capacidad, uno lo ve en todos lados, siempre existe eso. Entonces, la idea es que tal como apareció Genio, disculpen que me tome de eso, tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto. Me gustan mucho las conversaciones que se generan o lo que hay, pero tenemos la posibilidad, las escuelas se pueden comunicar, tenemos la posibilidad de hacer pasantía y como les digo yo, siempre les ofrezco, vengan, yo feliz de recibirlos. ¿Ya? Si no los puedo recibir en mi casa porque yo creo que sí, van a estar apretados, pero los puedo recibir. Pero tenemos la posibilidad de verlo, tenemos la posibilidad de tenerlo también en español, que muchas veces tanto nos cuesta a nosotros entender inglés, pero está la posibilidad. Y la idea es que eso mismo que pasa de repente cuando yo voy a Colombia, que aprendo mucho de ustedes, o voy a México, que aprendo mucho de México, Perú y obviamente todos los otros países, yo creo que es lo que necesitamos, empezar a entender que ya tenemos, como dicen por ahí, empoderarnos también de lo que sabemos y lo que podemos aportar. Claro que sí, por allá estaremos. De pronto nos inventamos alguna pasantía o algún proyecto para poder ir a visitarlo, doctor. Una Como yo pregunta te que digo, nos hacen aquí también y es si el acompañamiento o la influencia de los familiares dentro del proceso de rehabilitación vestibular. ¿Usted cómo ve esa sinergia? uf, es un temazo, ¿ya? Pero yo te voy a ser súper franco. Nosotros no somos una especie singular, ¿ya? Siempre somos plurales. En ese sentido, y este es un concepto para mí clarísimo, por eso existen grupos de rehabilitación, por eso existen ponte familias, como le digo yo. Para mí el proceso de rehabilitación bien llevado es con alguien que el paciente sienta importante en su vida, ¿ya? Me pasa mucho que de repente, por ejemplo, cuando estamos haciendo rehabilitación, viene un hijo que está puesto hacia otro lado hablando por teléfono y tú notas que no hay una interacción con la persona con la cual tú estás rehabilitando. Entonces, eso ya para mí ya empieza a molestarme en el sentido que sé que voy a demorar mucho más porque no tiene ese apoyo y de verdad tiene que hacerlo. Y muchas veces, yo siempre les digo, ahora ponte que tuve la posibilidad de estar en Bolivia, les decía, es decir, nosotros tenemos que crear grupos de trabajo incluso a domicilio. ¿Ya?
¿Por qué no? ¿Por qué no ir a hacer rehabilitación a la casa de un paciente? ¿Por qué no hacer rehabilitación en el hogar de un paciente? ¿Ya? Porque vamos a conocer dónde se mueve. ¿Sí? Para mí, un factor fundamental en la rehabilitación es saber cuál es el contexto donde el paciente deambula. ¿Ya? Porque es muy distinto que esté todo el día sentado viendo telenovelas, que digo yo, a que usted quiera salir a caminar o a pasear a su perro o ir al supermercado, ir a comprar cosas, ¿ya? Y que lo haga o lo haga otra persona. Todas estas cosas, por eso que cuando a mí me hablan de rehabilitación, dar una pauta solo de ejercicio, yo pienso que siempre quedamos cortos. Y la mayoría nos enfocamos es ya qué ejercicio le dieron a esta persona. Y pues, ya no, que yo se los voy a cambiar, pero muchas veces olvidamos que para yo rehabilitarme necesito tener a alguien al lado. Y eso es, y como le digo, quizás no necesariamente es una persona que me va a ayudar a mí en el proceso de rehabilitación, pero una persona que esté al pendiente de ello, ¿ya? Yo creo que la mayoría de ustedes saben que muchas veces la gente necesita solo alguien con quien conversar y llegan aquí a uno para eso. ¿Sí? Yo muchas veces, yo lo tengo súper claro, la mayoría de mi terapia cuando hago rehabilitación ya es conversar con el paciente. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el lunes? ¿Cómo ha andado el martes? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Ya? Y puede ser que demore mucho más en eso, que le vuelva a preguntar por la hija, por ejemplo, porque cómo está el nieto, o qué le pasó al perrito, que la semana pasada estaba enfermo y que no pudo hacer lo que necesitaba que yo hiciera porque el perrito estuvo enfermo y lo tuvo que llevar a otro lado. Entonces, yo creo que nos falta a nosotros entender que es necesario alguien más, pero también a nosotros nos hace falta ser más empáticos muchas veces con el paciente dejar ser, como le digo yo, un poco cuadrado, sino que ser un poco más abierto en el sentido de ojalá pues, formar parte de ese entorno del paciente, llegar a ser a ese nivel. Yo tengo la mala costumbre, y esto se los digo a todos, y en realidad soy como así, que les entrego el teléfono, entonces siempre me da risa porque muchas veces cuando estoy, incluso ahora estoy hablando con ustedes, ya tengo 3 WhatsApp de pacientes que me preguntan cosas, y yo les digo, y pregúntenme, y prefiero que me pregunten a mí que le pregunten a otra persona, no es porque crea que la otra persona le va a decir algo distinto, sino porque empiezo a crear esa relación, ¿ya? Y gracias a Dios tengo muy buena, digamos, retroalimentación de ellos, que es lo que finalmente uno busca para llegar a un buen proceso. Por ende, vuelvo a repetir, tengo los elementos objetivos, tengo la forma de saber qué tiene, la forma de tratarlo, pero también hay que pensar de que nosotros somos un ente psicosocial, entonces en ese sentido tenemos que tener también digamos, la delicadeza del tratamiento, en ese caso ser empático en el paciente, entender lo que pasó, entender lo que vive y tratar de ponernos en sus zapatos. Por ende, no solo yo, sino que también, como les decía, desde el punto de vista de tener a alguien al lado, para mí es primordial. ¿Ya? Para mí es primordial. Y ahí me podrían hacer la contrapregunta. Y si no lo tengo, bueno, asumamos algo nosotros, pero alguien siempre va a tener que aparecer. ¿Ya? Siempre, como les digo, mucha de la rehabilitación, y eso también doy gracias a la pandemia, la estamos haciendo por WhatsApp. Yo hago WhatsApp, incluso hay pacientes a los cuales he tenido la suerte de juntarlos, estos mismos pacientes que están solos, y en estos momentos no es que estén como pareja, pero en cierto modo trabajan juntos en la rehabilitación, están trabajando en ese contexto. Hay varios grupitos, tengo como 2 o 3 grupos de 3 o 4 personas, que los cuales se empiezan a pasar datos o cosas que hicieron o lo que les va pasando, por ende tienen un acompañamiento. Y hay una cosa súper importante, y esto voy a volver a hablarlo. La mayoría de la gente de la tercera edad empieza a perder sus conocidos, sus seres queridos, y sus seres queridos pasan a ser sus hijos. Pero tenemos que entender que nosotros no son 1 o 2 generaciones lejos de lo que fueron ellos. Ahí que es importante generar convergencia etaria en ese sentido. Tratar de juntar gente del mismo rango etario con los mismos gustos. Finalmente, eso pasa. Es decir, la música que le gusta a mi papá es distinta a la mía. ¿Ya? Lo bueno es que por lo menos a mi hija le gusta algo de la música que me gusta a mí, así que en ese caso estoy un poco más contento. Espero haber respondido también a esa pregunta, mi estimado. Claro que sí, ya. Una última pregunta. ¿Ha tenido alguna experiencia con rehabilitación virtual, digamos, para las alteraciones Sí, vestibulares? sí, 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 sí. A ver, siempre, y esto lo vimos, apareció mucho la evaluación vestibular virtual. ¿Ya? Yo ahí no me voy a referir porque obviamente yo no soy médico y no lo tengo que hacer. Pero sí, el gran pero que siempre le pongo a eso, que sí o sí a mí me gusta siempre partir yo viendo al paciente. No sé si me entienden en eso, si necesito que presencialmente verlo yo, ¿ya? Por lo menos, dependiendo de eso, es volver a citarlo, lo vuelvo a ver y si ya veo que está un poco más seguro, yo ya me largo solo con parte virtual y trabajo con WhatsApp. WhatsApp me ha servido mucho en ese sentido, ¿ya? Pero el tema es el
siguiente. El tema es, lo que me preocupa es que, por ejemplo, el paciente que estoy enseñando ejercicio y se me caiga en su casa y no haya nadie, es como súper peligroso. De ahí que solamente hago cuando sé que hay alguien al lado, que lo pueda controlar y por lo menos le digo, no, necesito que esté en una habitación así, que pongas unos cojines por acá, pero solo, así, alargarme solo, sin yo tener la seguridad que ese paciente puede estar bien, no, ¿ya? No. Pero en realidad yo encuentro que es tremendamente útil si la sabemos manejar de buena forma, ¿ya? Y sobre todo vestibular, porque en realidad si ustedes se ponen a pensar, cuando es vestibular puro, nosotros tenemos claro que antes del mes debería estar listo, ¿no? ¿Ya? Hay autores que hablan de hasta un mes y medio, se recupera todo bien, pero pensándolo desde el punto de vista objetivo, ya estabilizamos bien todo hasta el mes 15, 12 días, entonces hay que pensar en ese sentido también. Pero sí, no me cierro a ello, ¿ya? Pero hay que saber hacerlo bien y obviamente con responsabilidad, porque no que ese paciente se caiga, cortas la llamada y finalmente borras la llamada del paciente, ¿entienden? Hay que ser responsable en ese aspecto. Sobre todo nosotros que no estamos, por lo menos en el caso mío, que yo no es una carrera médica, por ende hay hartas cosas desde el punto de vista legal que hay que tener cuidado, ¿ya? Eso. Doctor José Luis, muchísimas gracias por su ponencia, gracias por esta amena charla que nos ha ofrecido, por compartir toda su experiencia y todos sus conocimientos con nosotros, y qué bueno tenerlo por aquí nuevamente. Esperamos que la próxima vez pueda ser presencial para poder también atenderlo como se merece. Con todo gusto, de verdad agradecido, como siempre. Eh, Colombia me trae muy lindos recuerdos, ¿ya? Muy lindo. Montserrat encuentro que es el lugar más lindo en los que he podido rezar hacia el cielo. Así que muchas gracias por todo, de nuevo por la invitación. Espero que les haya gustado y pucha, feliz de conversar y podemos hacer más cosas. Muchas gracias, que tengan muy linda tarde. Y los felicito Muchas gracias, nuevamente. doctor José Luis, muchas gracias. Un placer contar con usted.